todo punto de vista el hombre es un ser político y además, quizás por el sesgo de mi formación, es un ser que comunica política, ¿sí? En tanto en cuanto la política y la comunicación no son hechos indisociables, no son fenómenos separados, sino que la comunicación exterioriza a la política. Lo público siempre termina impactando en la decisión de las personas. Siempre me interesa algo y a pesar de que yo pueda decir no me interesa nada de la política, no sé nada de la política, me tiene cansada la política, cuando algo me afecta, esa indiferencia pasa a ser una cuestión vital en mí. La comunicación política hoy en el mundo digital no admite grandes relatos largos, los contenidos son microcontenidos, ya no hablamos de hitos sino de pequeños hitos acumulados, por lo tanto ya no hay una agenda dominante, hay múltiples agendas que se superponen unas a otras, ya no hay una agenda que excluye a otra de suma cero, crece un tema y baja otro, crece un tema y este tema sigue, y crece otro tema y este tema sigue. Y cuando uno entra, por ejemplo, a Twitter ve que hay 20 tendencias simultáneas, y la gente ve eso y entra a las 2 horas y ve que hay otras 20 tendencias y ve eso y va cambiando. Entonces, quizás uno de los elementos o cambios más importantes tenga que ver con la multiplicidad de las agendas y con la ausencia monotemática de un único tema. Y esto sí, en parte forma, pero también termina afectando la esencia. Los medios online son los medios digitales versus los medios tradicionales que son los medios convencionales, clásicos. ¿Qué articula o qué palabra articula a estas dos grandes categorías de medios? Una que es una palabra central. Para mí, la palabra más importante que tiene la comunicación hoy, ni siquiera la comunicación política, la comunicación, que es convergencia. ¿Qué es la convergencia? Es una especie de imbricación de contenidos, de formas, de prácticas, de circulación de contenidos ahí, en la interfaz entre estos dos tipos de medios. Hay un fenómeno de convergencia básico, por ejemplo. ¿Por qué los alcaldes tuitean de 11 de la mañana a 12 de la mañana como hora pico? Porque es la hora donde el contenido digital puede saltar a los medios convencionales y puede ser tomado en una radio, puede ser tomado en la TV, ¿sí? Entonces, a veces uno puede pensar en sofisticación tecnológica, en un software que propaga la convergencia, y cosas son tan básicas, tan elementales, tan chiquitas y prácticas como este ejemplo. Movimiento que inició con lo que llamamos la primavera árabe, manifestaciones como las manifestaciones estudiantiles en Chile, manifestaciones múltiples que se dieron como los Occupis en Gran Bretaña o en Norteamérica, son fenómenos de un activismo, ¿sí? O proactivismo que de golpe adquiere en alguna circunstancia una dimensión reactiva que transforma algo. Hoy es sumamente interesante, por caso, imaginar la confluencia de estos dos elementos con lo que puede ser el movimiento Ni Una Menos, un movimiento que potencia una agenda de género, ¿sí? Porque en algunos lugares uno diría, bueno, es una manifestación más bien tranquila, proactiva, ¿sí? Sin embargo, de golpe ha adquirido un formato reactivo muy potente que se expandió a más de 60 países, que inicia preferentemente en Argentina y que se expandió y ha tomado una forma. En otros países tiene otros nombres, pero me refiero básicamente al Ni Una Menos, que es muy latinoamericano, ¿sí? Entonces, yo diría, tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con los niveles de organización, tiene que ver con los niveles de repentinización, circunstancias X que activan un fenómeno y que luego muchas veces cuando se activa suele ser muy visible también el modo en que se desactiva, ¿no? El fenómeno proactivo puede ser constante en la línea de tiempo, incluso ascendente, que uno visibiliza. El fenómeno reactivo generalmente es un shock explosivo que se agota, que se consume y que vuelve a niveles normales, ¿sí? Esto en las redes, de verdad que es sumamente interesante y es un fenómeno que antes no se veía. Quizás uno podía verlo en la calle, ¿sí? Pero hoy en las redes es mucho más intenso porque las redes no excluyen a la calle, es más, las potencian, es más, le dan fuerza, le dan organización. Entonces, también es interesante porque estos dos términos que tienen una connotación digital tienen mucho que ver con un correlato histórico en la articulación redes y calles, o al revés, calles y redes.
fenómenos muy complejos con resultados muy complejos, ¿no? En el caso de Argentina, dando paso a, yo diría, un cierto modo de liberalismo muy conservador en muchas cosas, pero que todavía no pudo plasmar un rumbo de gobierno y que se ha derrumbado desde el punto de vista de la opinión pública. Lo de Brasil es muy distinto porque la salida de la gobernante de turno por cuestiones judiciales hace que su reemplazante sociopolítico, representando a una derecha según nuestra categoría, sea criticado por un actor que luego gana las elecciones de una derecha mucho más radicalizada que esa derecha, ¿sí? Entonces es difícil verlo de Argentina y verlo de Brasil como tendencia, ¿sí? Y el caso de Ecuador es una rareza, ¿no? Ya que lo ponías como ejemplo. Es un gobierno, un partido reelecto que se pelea antes de asumir con el expresidente, que apoya a su sucesor, que además ha sido vicepresidente, y se recuesta sobre una posición mucho más liberal y conservadora, y que más inicia todo un proceso judicial en contra del gobierno anterior, gobierno del cual en la primera etapa él también fue parte. Es una rareza, habrá que ver cómo sigue. La imagen del gobierno ya no es la imagen de quien gana, ¿sí? Y esto también pasa con muchos de los gobiernos, por eso es difícil imaginar si hay una tendencia unívoca en América Latina. 4 economías con menor nivel de desarrollo de América Latina, y en este orden, República Dominicana, Bolivia, Paraguay y Panamá, son las 4 economías que más crecen en América Latina. Bueno, esta América Latina no es tan sencilla de digerir, ¿sí? No es un bloque que uno dibuja esta formita y la define toda y la pinta y la raya toda igual, ¿no? Hay particularidades, ¿sí? Evo representó de alguna manera en Bolivia un cambio transformador que tiene que ver con la idea movimentística, articular un movimiento en desmedro de partidos políticos, y esto también ha sido innovador, y quedan ahí en el medio ciertas cosas importantes. Si todavía se puede seguir transformando, por lo menos con niveles de aceleración, que son los que tuvo Evo en sus primeros gobiernos, es un punto. Sobre el consenso por lo que viene, quedó claro la transformación, especialmente desde la reforma de la Constitución. Hacia adelante creo que hay un gran desafío incluso de Evo mismo, ya como candidato a representar el futuro, ¿sí? Así que bueno, es un país dinámico, con una estabilidad sumamente interesante y destacable, pero también con signos de interrogante a ver si se pliega o no a tendencias o a ver si construye consenso por lo que viene. Queda bastante claro que el consenso de lo que pasó es más bien positivo antes que negativo, en el sentido de decir, hubo cosas, se hicieron cosas, ¿sí? Bueno, hacia adelante me parece que hay desafíos sumamente importantes y probablemente algunos muy novedosos.